El café estaba lleno, pero no había ruido. Ese tipo de silencio caro que solo existe en lugares donde nadie quiere parecer fuera de lugar. Harrison Blake ocupaba la mesa del fondo desde hacía años, siempre a la misma hora, siempre con la misma postura discreta. No era un hábito casual, era parte de una rutina diseñada para observar, sem ser observado. Para Harrison, cada espacio público era un mapa humano, y cada movimiento un dato. Esa mañana no tenía nada especial. Un informe financiero había sido revisado antes del desayuno, una reunión importante estaba programada para más tarde, y nada indicaba que su día se desviaría de lo planeado, hasta que algo rompió el patrón. No fue un sonido alto ni una escena dramática, fue una presencia lenta, calculada por la necesidad. El chico avanzaba con muletas, con un ritmo que no pedía ayuda, pero tampoco la rechazaba. Su ropa era limpia, aunque claramente gastada. No parecía perdido, solo desplazado. En un lugar donde todo era velocidad y comodidad, su movimiento destacaba como una anomalía. Harrison no lo miró de inmediato. Primero notó las reacciones alrededor, miradas rápidas, incomodidad, la forma en que algunos ajustaban su postura para no ser involucrados. El chico se detuvo cerca de la mesa de Harrison. No había otras sillas libres en el área. El café seguía funcionando como si nada, pero algo ya había cambiado. Harrison levantó la vista con naturalidad, sin prisa. No vio lástima, no vio desafío, vio cálculo. El tipo de cálculo que solo se aprende cuando la vida obliga a medir cada paso. Durante años, Harrison había invertido en personas, proyectos y situaciones basándose en señales mínimas, un gesto, una pausa, una mirada sostenida más de lo normal. Ese chico mostraba todas esas señales al mismo tiempo. No estaba ahí por casualidad. Eso fue lo primero que Harrison entendió. Sin llamar la atención, Harrison permitió que la situación siguiera su curso. No hubo escándalo, no hubo incomodidad visible. El chico se sentó. El café siguió lleno. Pero para Harrison, el ambiente ya no era el mismo. Su mente empezó a trabajar en segundo plano, como siempre lo hacía cuando algo no encajaba. Observó las muletas. No eran nuevas. Habían sido reparadas más de una vez. Observó las manos del chico. Había fuerza en ellas, no solo necesidad. Eso indicaba disciplina. También notó algo más. El chico no estaba solo, aunque no hubiera nadie a su lado. Había alguien observando desde lejos. No un familiar, no un amigo, alguien con intención. Harrison terminó su café más despacio de lo habitual. No porque quisiera prolongar el momento, sino porque ya estaba evaluando consecuencias. Cualquier acción que tomara a partir de ese punto tendría un impacto, no necesariamente grande, pero sí irreversible. Antes de levantarse, Harrison dejó algo sobre la mesa que no llamó la atención de nadie más. Un gesto simple, casi invisible. Para el resto del café fue solo otro cliente saliendo. Para el chico fue una variable inesperada. Para Harrison fue el inicio de algo que todavía no comprendía por completo. Lo que ninguno de los presentes sabía era que ese encuentro aparentemente insignificante ya estaba conectado a una historia mayor, una cadena de hechos que no empezaba ahí, pero que definitivamente no terminaría en ese lugar. Y en las horas siguientes, Harrison descubriría que aquel chico con muletas no solo ocupaba una silla libre, sino un punto clave de una verdad que llevaba años escondida. Harrison Blake salió del café sin alterar su ritmo, pero su atención no estaba en la calle ni en la agenda del día. Estaba en los detalles que había registrado en segundos, la forma en que el chico con muletas había elegido esa mesa específica, la distancia exacta desde la entrada, el hecho de que no pidiera nada antes de sentarse. Nada de eso era improvisado.
Minutos después, desde el interior de su vehículo, Harrison revisó las cámaras externas del lugar a través de un acceso privado que usaba solo cuando algo le resultaba fuera de lo común. No buscaba el momento evidente, sino lo que ocurría antes y después. Ahí apareció el primer dato concreto. El chico había estado observando el café desde la esquina opuesta durante casi 20 minutos antes de entrar. No parecía esperar a alguien. Estudiaba el entorno. Ese tipo de comportamiento no coincidía con una necesidad momentánea. Era preparación. Harrison amplió el registro y notó a un segundo individuo cruzando la calle varias veces, manteniendo siempre una distancia prudente. No interactuó directamente con el chico, pero su presencia era constante, demasiado constante para ser casual. Horas más tarde, ya en su oficina, Harrison solicitó información básica a su equipo de análisis. Nada invasivo, solo datos públicos. El nombre apareció rápido: Caleb Monroe, 16 años, registro escolar irregular, un historial médico que explicaba las muletas, pero no justificaba su nivel de autonomía. Había más disciplina que limitación en su caso. El informe mostraba interrupciones frecuentes en su educación, cambios de domicilio y períodos sin registro claro, sin antecedentes criminales, sin asistencia social activa. Eso último llamó la atención de Harrison. Alguien con esas condiciones normalmente estaba dentro de algún programa de apoyo. Caleb no lo estaba. Mientras tanto, el individuo que había sido visto cerca del café también apareció en el radar. Nombre falso en varios registros menores, sin domicilio fijo, presencia repetida en zonas específicas, siempre relacionadas con instituciones privadas, no públicas. No pedía dinero, observaba personas. Harrison no sacó conclusiones precipitadas, se limitó a conectar hechos. Caleb no era solo un chico buscando descanso. Estaba siendo observado y probablemente evaluado. La pregunta no era por qué, sino para qué. En los días siguientes, Harrison ordenó un seguimiento discreto. Nada visible, nada que pudiera alertar a nadie. Los reportes confirmaron algo inquietante. Caleb repetía patrones, entraba en lugares donde claramente no pertenecía al perfil promedio. Permanecía poco tiempo, siempre elegía puntos estratégicos, siempre se iba sin consumir nada. No parecía mendicidad, parecía entrenamiento. Harrison recordó algo de su propio pasado, no como millonario, sino como inversionista joven, cuando fue expuesto por primera vez a redes que no aparecían en los periódicos. Sistemas que reclutaban talento en silencio, aprovechando vulnerabilidades sin dejar rastro. En ese mundo, las historias nunca empezaban donde parecían. Cada nuevo dato reforzaba la misma conclusión. El encuentro en el café no fue accidental. Harrison había sido seleccionado, aunque aún no sabía por quién ni con qué objetivo. Antes de cerrar el informe, apareció un último detalle: una transferencia pequeña, casi simbólica, hecha días antes a una cuenta temporal vinculada a Caleb. El origen no era rastreable por medios convencionales, pero el patrón coincidía con organizaciones que operaban fuera del sistema tradicional. Harrison entendió que ya no se trataba de una simple observación. Había entrado, sin buscarlo, en una estructura más grande. Y si Caleb estaba en el centro de eso, el siguiente paso no dependería del chico, sino de quien lo estaba moviendo desde las sombras. CTA. En video, si quieres. Entender cómo este encuentro aparentemente simple empezó a revelar una red oculta que nadie quería ver. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación cambia por completo el sentido de esta historia, porque en el próximo capítulo, Harrison descubrirá que el verdadero riesgo no estaba en ayudar, sino en lo que esa ayuda
podía desatar. La información obtenida hasta ese punto no era suficiente para definir una amenaza, pero sí para confirmar un patrón. Harrison Blake sabía que los sistemas más peligrosos no se revelaban por un solo dato, sino por la repetición silenciosa de pequeños hechos. Por eso, el siguiente paso no fue confrontar ni intervenir, sino retroceder en el tiempo. El equipo de análisis comenzó a reconstruir la línea de vida de Caleb Monroe con mayor precisión, no desde los registros oficiales, sino desde las ausencias, escuelas donde estuvo inscrito, pero no terminó el ciclo, clínicas donde fue atendido una sola vez y nunca regresó, direcciones que coincidían con viviendas temporales. Todo indicaba una infancia fragmentada, pero no caótica. Había orden. Alguien había estado moviéndolo con cuidado. Los reportes también mostraron algo inesperado. Antes de usar muletas, Caleb había pasado por un programa experimental de rehabilitación física ligado a una fundación privada. No era conocida, no tenía presencia pública. Sus donaciones eran anónimas y siempre dirigidas a casos específicos, nunca masivos. La fundación no buscaba curar, buscaba evaluar resultados. Harrison reconoció el modelo. Años atrás, había rechazado invertir en estructuras similares por considerarlas éticamente grises, organizaciones que decían ayudar, pero que en realidad seleccionaban perfiles útiles. La diferencia ahora era que Caleb no parecía un beneficiario pasivo. Había señales de preparación mental, no solo física. El seguimiento confirmó que el chico no se movía al azar. Sus recorridos coincidían con agendas de personas influyentes, empresarios, abogados, directivos, siempre en espacios donde una historia bien presentada podía abrir puertas, y siempre bajo observación indirecta del mismo individuo detectado desde el café. Harrison decidió ampliar el foco. No solo seguir a Caleb, sino rastrear a quienes lo rodeaban sin acercarse. Ahí apareció un nombre que no figuraba en ninguna lista pública, pero sí en registros financieros fragmentados. Evan Cole, sin empresas visibles, sin cargos oficiales, pero con movimientos constantes en cuentas puente. Era el tipo de operador que no aparece en los organigramas, pero que conecta todas las piezas. El cruce de datos reveló que Evan Cole había estado vinculado, de forma indirecta, a 3 proyectos anteriores que terminaron abruptamente cuando los participantes cumplían cierta edad. Ninguno denunció nada. Ninguno volvió a aparecer en registros relevantes. No era un final violento, era una desaparición administrativa. La pregunta ya no era si Caleb estaba siendo usado, sino para qué fase del proceso. Y lo más inquietante era que Harrison había sido incorporado a esa ecuación sin previo aviso. Su perfil financiero, su reputación discreta y su historial de acciones silenciosas lo convertían en un candidato ideal. Antes de cerrar el informe, llegó una actualización final. Caleb había sido visto entrando en un edificio que no figuraba en ningún mapa comercial. Sin señalización, sin razón aparente, el mismo edificio aparecía en los archivos de Evan Cole, bajo diferentes nombres, en distintos años. Harrison entendió que el margen de observación se estaba cerrando. Seguir mirando desde lejos ya no era una opción segura. Cualquier decisión, incluso la de no actuar, tendría consecuencias directas. La conexión que Harrison Blake temía comenzó a tomar forma sin pedir permiso. Al revisar archivos antiguos de su propio historial financiero, apareció un nombre que llevaba años sin ser mencionado. No figuraba como socio, ni como cliente, ni como adversario. Era una nota lateral en un proyecto descartado, un fondo privado que nunca se lanzó oficialmente, el mismo modelo operativo que ahora rodeaba a Caleb Monroe. Ese fondo había sido presentado como una iniciativa
de alto impacto social, enfocada en identificar jóvenes con perfiles excepcionales en contextos adversos. La propuesta prometía oportunidades, educación y autonomía. Harrison recordó con claridad por qué se había retirado antes de firmar. Las métricas no medían bienestar, medían rendimiento bajo presión. Para algunos inversionistas eso era eficiencia. Para Harrison era una línea que no quiso cruzar. El análisis interno confirmó lo que la memoria apenas insinuaba. Evan Cole había sido uno de los operadores clave de ese fondo, no como director, sino como ejecutor. Su función era seleccionar, mover y evaluar. Nunca aparecía en los reportes finales, siempre desaparecía antes de cualquier auditoría. Mientras tanto, el seguimiento a Caleb mostró un cambio sutil pero significativo. Sus movimientos se volvieron menos frecuentes, más precisos. Ya no recorría varios lugares al día. Elegía uno solo. Permanecía más tiempo. Observaba menos y era observado más. El edificio sin identificación se convirtió en su punto fijo. Harrison ordenó un análisis estructural del lugar. No figuraba como empresa ni como residencia. Los servicios estaban a nombre de terceros. Las cámaras de seguridad no cubrían el acceso principal, solo las salidas. Era un espacio diseñado para entrar sin ser visto y salir sin ser seguido. Dentro del edificio, según registros indirectos, se realizaban evaluaciones, no académicas, no médicas, pruebas de toma de decisiones, resistencia emocional, adaptación a escenarios cambiantes. Exactamente el tipo de pruebas que Harrison había rechazado financiar años atrás. La implicación era clara. Caleb no estaba siendo ayudado, estaba siendo preparado, y el siguiente paso del proceso siempre requería un patrocinador externo, alguien con recursos, credibilidad y disposición para asumir riesgos sin hacer preguntas públicas. Todo apuntaba a que ese patrocinador había sido seleccionado el día del café. Harrison entendió que su gesto aparentemente simple había sido interpretado como una señal, no de compasión, sino de compatibilidad. En ese mundo, ayudar sin hacer ruido era visto como una cualidad estratégica. La tensión aumentó cuando el equipo detectó una anomalía final. Uno de los nombres vinculados al fondo antiguo coincidía con una empresa actual del propio Harrison. Una filial menor, olvidada, que seguía activa solo por inercia administrativa. Alguien había reactivado su uso sin autorización directa. Eso significaba que la red no solo lo había observado, ya estaba operando dentro de su estructura. Harrison no tomó decisiones impulsivas. Se limitó a bloquear accesos, registrar movimientos y reducir su exposición pública. Pero sabía que el margen de control se estaba cerrando. Cuando una red de ese tipo avanza, no espera confirmaciones, interpreta silencios como consentimiento. La evidencia acumulada ya no permitía interpretaciones cómodas. Harrison Blake comprendió que la red no solo operaba con eficiencia, sino con anticipación. Cada paso que él daba para proteger sus estructuras era respondido con movimientos silenciosos del otro lado. No había confrontación directa, había ajuste constante. El primer quiebre llegó con un informe que no debía existir. Un archivo cifrado apareció duplicado en 2 servidores distintos de una de sus filiales menores. No contenía cifras ni contratos, sino evaluaciones humanas, perfiles detallados de jóvenes vinculados al antiguo fondo. Entre ellos, Caleb Monroe figuraba como fase activa. Otros nombres aparecían marcados como cerrados. No indicaba fracaso ni éxito, solo cierre. Al cruzar fechas, Harrison detectó que esos cierres coincidían con momentos en que los participantes alcanzaban autonomía legal.
A partir de ahí, desaparecían de cualquier seguimiento. No había rastro de empleo formal, estudios superiores ni registros migratorios claros. No era eliminación, era absorción total en sistemas paralelos. El patrón se repetía con una precisión inquietante. Harrison decidió avanzar un nivel más. Autorizó una auditoría encubierta usando identidades corporativas antiguas, aquellas que la red creía inactivas. La respuesta fue inmediata. Accesos concedidos, información parcial liberada. Era una invitación disfrazada de descuido. Lo que encontró confirmó la hipótesis más incómoda. El fondo nunca fue un proyecto social, fue un programa de selección y formación de operadores humanos. Personas entrenadas para moverse en zonas grises, influir sin dejar huella y adaptarse a escenarios de presión extrema. No espías, no criminales. Algo más útil y menos visible. Caleb no era una excepción, era una pieza prometedora. La siguiente consecuencia fue personal. Harrison recibió una notificación legal menor, aparentemente rutinaria. Un ajuste administrativo relacionado con una de sus empresas. Nada alarmante en apariencia, pero el documento incluía una cláusula que él nunca había aprobado. Alguien estaba probando hasta dónde podía empujarlo sin provocar una reacción pública. Ese fue el mensaje real. El seguimiento mostró que Caleb había sido trasladado a un nuevo entorno, no un encierro. Un espacio controlado, con acceso a recursos, entrenamiento físico moderado y evaluaciones constantes. No parecía sufrir, parecía avanzar, y eso era lo más peligroso. Harrison entendió entonces el dilema central. Si intervenía de forma abrupta, la red desaparecería con Caleb dentro. Si no hacía nada, el chico completaría el proceso y se convertiría en algo que jamás eligió ser conscientemente. La verdad empezó a pesar más que la estrategia. Antes de cerrar el día, llegó un último dato. Evan Cole había solicitado una reunión indirecta usando intermediarios financieros, no una amenaza, no una negociación. Un reconocimiento implícito de que Harrison ya había visto demasiado. CTA en video. Si esta historia te está manteniendo atento, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Estamos entrando en el punto donde cada decisión tiene un costo real, porque en el próximo capítulo, Harrison deberá decidir si expone la red completa o si sacrifica su propia posición para cambiar el destino de Caleb antes de que sea demasiado tarde. La decisión de Harrison Blake no fue inmediata, pero sí definitiva. En un sistema construido sobre el silencio, el movimiento más peligroso no era denunciar ni confrontar, sino alterar el flujo interno sin ser detectado. En lugar de exponer la red desde fuera, eligió desarmarla desde dentro, utilizando los mismos mecanismos que la habían mantenido invisible durante años. El primer paso fue técnico. Harrison reactivó viejas cláusulas contractuales, olvidadas, aquellas que había exigido incluir cuando aún consideraba participar en el fondo. No le daban control directo, pero sí acceso legal a auditorías cruzadas. Al ejecutarlas de forma simultánea en distintas filiales, forzó a la red a responder en múltiples frentes sin saber dónde estaba el verdadero foco. Las consecuencias fueron inmediatas. Sistemas cerrados comenzaron a mostrar inconsistencias. Transferencias pequeñas, antes invisibles, quedaron expuestas al perder sincronía. Operadores secundarios intentaron corregir errores sin coordinación central. La red, acostumbrada a operar en la sombra, empezó a generar ruido. Ese ruido permitió localizar el punto crítico, el programa donde Caleb Monroe se encontraba en fase activa. No era un centro de entrenamiento aislado, sino una transición. El último filtro antes de integrarse completamente a la estructura.
Harrison no intervino para extraerlo por la fuerza. Sabía que eso lo pondría en mayor riesgo. En cambio, alteró los parámetros de evaluación. Los informes comenzaron a mostrar resultados contradictorios. Caleb seguía destacando, pero ya no cumplía con los perfiles de adaptación total, no por incapacidad, sino por una variable inesperada. Criterio propio. La red no buscaba líderes, buscaba ejecutores eficientes. Ese cambio fue suficiente para reclasificarlo. En paralelo, Harrison bloqueó definitivamente el uso de su filial menor, forzando a Evan Cole a exponerse. No hubo reunión, no hubo advertencias, solo la imposibilidad de seguir operando con normalidad. Cuando una estructura así pierde discreción, se repliega. Días después, los registros mostraron el cierre administrativo del programa, no un final público, un apagado progresivo, cuentas suspendidas. Edificios vaciados, personas reubicadas sin explicación. Caleb fue devuelto a un sistema convencional, con apoyo real y seguimiento transparente, no como un rescate dramático, sino como una corrección silenciosa. Harrison observó el proceso sin intervenir más de lo necesario. No buscó reconocimiento ni reparación moral. Sabía que no había ganado una batalla ética, solo había evitado una consecuencia irreversible. El archivo final quedó guardado bajo un nombre genérico, sin marcas visibles. No como advertencia, sino como memoria, porque redes como esa no desaparecen por completo. Aprenden, cambian de forma, esperan. Y mientras Harrison retomaba su rutina, volvió al mismo café, a la misma mesa del fondo. No para repetir el pasado, sino para recordar que incluso los gestos más simples pueden ser interpretados como señales en sistemas que nunca duermen. La historia no terminó con una victoria clara ni con una derrota absoluta. Terminó con una pregunta que quedó flotando, incómoda y necesaria. ¿Cuántas decisiones cotidianas, hechas sin intención, ya están siendo observadas por estructuras que prefieren que nadie se dé cuenta de que existen?